9. Buda, el noveno avatar. Incluso aquellos que adoran con fe a otras formas divinas diferentes, es a mí a quien adoran, oh hijo de Kunti, aún sin saberlo. El último avatar ya manifestado en la tierra y, por lo tanto, la encarnación avatárica propia de nuestra era, en efecto, la era cristiana, los 2500 años postreros de Kali Yuga, es el llamado Buda, dentro del contexto del Dasavatara. Buda es un avatar y, como tal, su manifestación trascendente no se va a dejar aprender desde posturas estrictamente historicistas. A pesar de que su manifestación principal sucedió hace relativamente poco tiempo, la complejidad de su figura, sus aves avatar auxiliares, sus funciones interculturales, sus diferentes nombres en diferentes contextos espirituales y sociales donde actuó, hace que más de 2000 años después, en plena era cientificista e historicista, no se sepa de la dimensión real de esta figura, ni en lo más elemental. No se sabe nada, ni tan siquiera si existió realmente. Se puede decir más, en esta era en la que todas y cada una de las manifestaciones religiosas contemporáneas dependen, directa o indirectamente, de este inmenso hito avatárico, aún hoy las diversas sectas político-religiosas se intentan apropiar de la historia de una figura que, todo lo que podemos asegurar de ella, es que tiene precisamente en su historia el aspecto más irrelevante y desconocido, irrelevante porque lo desconocemos, y desconocido porque resulta irrelevante. Pero alguien se preguntó profundamente por la esencia de la manifestación divina de nuestro tiempo. No si vivió aquí o allá, si dijo esto o aquello, si era judío o cingalés, si era alto o bajo, negro o blanco, guapo o feo. ¿Alguien de nuestra era profundizó en la verdad de esta figura? ¿Cuál es la verdadera enseñanza del elegido, del iluminado, Señor de nuestro tiempo? ¿Cuál fue la misión del noveno avatar? Quizás en las manifestaciones anteriores no nos resultaba tan difícil responder a esta pregunta porque se veía la función avatárica concluida en un tiempo pasado, mientras que con el avatar actual, no solo su misión sigue siendo gerundio y no ha concluido, sino que nosotros mismos formamos parte de esa misión. Quizás como su producto, quizás como un mero medio, quizás como su fin, pero la humanidad actual, y con humanidad me refiero a cada individuo humano, tú, por ejemplo, tienen el avatar de su tiempo el único interrogante que merece ser encarado. Expresión mitológica, se cuenta desde hace milenios, e incluso se llegó a poner por escrito, que hace mucho, mucho tiempo, los sabios predijeron el nacimiento del avatar de la era, gestado por una virtuosa mujer virgen llamada Maya, que pertenecía a un linaje noble. No se sabe cuál fue la fecha ni el lugar exacto de su nacimiento, pero se sabe que su advenimiento fue predicho por astrólogos y que los sabios se reunieron para visitar al recién nacido que iba a ser, un gran rey, o un gran religioso. Se cuenta que a los pocos años de vida, el niño tenía un amplio e innato conocimiento de las sagradas escrituras, así como habilidades de diglosia que le permitían hablar diferentes lenguas vernáculas. Se le vio discutir con doctos sacerdotes desde su infancia, y quizás por ello, se ganó no pocos enemigos dentro del establishment religioso y social de su época. Para protegerlo, su padre, de linaje noble, como su madre, lo mantuvo en palacio, le concertó un matrimonio con una hermosísima mujer, le dio todo tipo de placeres y privilegios, hasta los 29 años. Cuando cumplió los 30, el joven escapó del palacio con el fin de cumplir su misión divina. Conoció el dolor, la decrepitud, el sufrimiento de los hombres y mujeres de su tiempo, y se puso manos a la obra para encontrar solución a los problemas propios de la naturaleza humana. En primer lugar entró en contacto con maestros de las diferentes doctrinas ascéticas y yógicas de su entorno. Realizó penitencias, trilló todos los caminos meditativos, conoció todas las escuelas, se entrevistó con los principales sabios de todas las sensibilidades espirituales, y tras 4 o 5 años después de iniciar su periplo espiritual, tomó conciencia de que esas técnicas eran inútiles e insuficientes para su propósito de erradicar el dolor existencial de sus contemporáneos. En Gaya, se sentó bajo un árbol con el firme propósito de no levantarse hasta no obtener su objetivo, y tras una larga meditación, ocurrió. El joven se convirtió en el Buda, el despierto, el iluminado, el señalado. La gnosis integral sobre la naturaleza humana y la raíz de su sufrimiento, cayó sobre él. Y a partir de ese momento se puso a viajar por todo el mundo conocido para enseñar el Dharma y mostrar el camino hacia la trascendencia.
En su continuo viaje, varias personas se acercaron a él como discípulos. Primero fueron 4, después 12, y en pocas semanas, sus seguidores se contaban por miles. Entre sus discípulos, había gente de todos los estratos sociales, incluso prostitutas, como Ambapali. Entre sus discípulos también había un gran traidor. El noveno avatar enseñaba a todos los hombres y mujeres indistintamente, sin importarle raza o casta. Enseñaba a través de parábolas y cuentos, fácilmente comprensibles para las masas. Solía predicar sobre altos, sobre una colina o montaña. Su mensaje era una síntesis de las diversas enseñanzas tradicionales superadas por un llamamiento universal a la compasión y a la paz. Predicó con el ejemplo de su extrema humildad, pobreza, frugalidad en el comer, vida sencilla y castidad. Se cuenta que realizó sanaciones, predicciones y obras milagrosas. Tuvo muchos enemigos, tanto fuera de su entorno, la casta sacerdotal, como dentro de su comunidad. Su primo intentó matarlo. Se dice que pudo neutralizar todos y cada uno de los intentos de asesinato que sufrió, gracias a su clarividencia y don de predicción. Declaró ser el camino, el sembrador de bien, el Salvador, y anunció la llegada de un reino para los hombres que no es de este mundo. También anunció la llegada de otra manifestación búdica siglos después de su muerte, bajo el epíteto de Metteyya, el viajero. A una edad avanzada, predijo su propia muerte y murió finalmente en un bosque del actual Uttar Pradesh. Dicen que en el momento de su muerte, la tierra sufrió un gran terremoto. Nadie sabe qué pasó exactamente con su cuerpo. Hay muchas hipótesis sobre lo que ocurrió con el cuerpo del Buda, pero en realidad, nadie lo sabe a ciencia cierta. Después de su muerte hubo momentos de gran tribulación. La comunidad fundada por él mismo se extinguió varias veces y tras una extensa decadencia, acabó representando principios opuestos y contrarios a los predicados por el avatar. Sin embargo, incluso a día de hoy, se reconoce al noveno avatar como el señor de este tiempo, y se le reverencia como el gran maestro de los hombres sufrientes del Kali Yuga. Él es la esperanza de los pobres y los oprimidos de la tierra. Expresión simbólica. Después del estudio de los 8 avataras precedentes, el lector atento se dará cuenta enseguida de un rasgo del noveno completamente inédito y que marcará su simbolismo. Todos y cada uno de los avatares de la humanidad, Matan, Matsyamata a Yagriva, Kurma decapita a Raú, Vara asesina a Hiranyaksa, Narasimha ejecuta a Hiranyakasipu, Vamana expulsa del mundo de los vivos a Bali, Parasurama extermina a Kartavirya y todo su linaje de reyes, Rama aplasta a Ravana, Krishna acaba con Kamsa y Kalsi, ya lo veremos, matará más que todos los precedentes juntos. Todos los avatares quitan la vida con violencia, con la excepción del noveno avatar, que revoluciona radicalmente el simbolismo del Dasavatara, mostrando una actitud opuesta a la arquetípica propia del guerrero, Kshatriya, que él fue, llevar la no violencia a las últimas y más extremas consecuencias. El avatar que se esfuerza por no hacer daño a ningún ser vivo. Por primera vez, la enseñanza del avatar es predicada en palabras y no sujetada por la propia acción de la encarnación divina. De hecho, el mito biográfico se deshace en lagunas y ausencia de datos sobre su vida, pues lo valioso de Buda es su enseñanza predicada. La vida del Buda se valora en la medida en la que sirve de modelo ejemplar del cumplimiento de los preceptos enseñados. También por primera vez en el Dasavatara, irrumpe la moralidad como patrón imitativo de un fiel que no se va a conformar con el culto y la adoración. El avatar propone no un culto, sino un seguimiento. Seguidme. Son sus palabras ante los discípulos, y no, adoradme. Propone, por primera vez, una metodología, un plan de trabajo no religioso ritual sino esencialmente moral. De ser Buda considerado un Dios, su seguidor practicaría algo así como un imitatio Dei, con el ambicioso objetivo de alcanzar una paradójica trascendencia existencial testimoniada por su vivencia y sus enseñanzas. El simbolismo de la figura de Buda en el Dasavatara es un tema controvertido entre los hindúes, que lo interpretan de múltiples formas, dependiendo de la escuela. Incluso hay posiciones extremas dentro de ciertas corrientes visnuistas que afirman que Buda es un avatar antihumano, en el sentido de que su misión es en contra del bien humano, puesto que interpretan la encarnación como un descenso para desilusionar a los hombres y hacerles perder el conocimiento adquirido, que siempre supone una amenaza a los devas, entre ellos Vishnu.
En la misma línea lo valoran ciertos brahmanes védicos que ven en Buda un retroceso en las artes rituales y un corruptor social que sienta las bases del igualitarismo que reinará en el Kali Yuga bajo la absoluta confusión de la castas. Para el ortodoxo brahmánico, Buda es el signo de la decadencia del espíritu ario. Este punto de vista del Brahman sobre la doctrina búdica no distaría mucho de la opinión de un Friedrich Nietzsche al respecto. 8. Más condescendientes se mostrarán con Buda una cierta mayoría de hindúes que verán en él la figura religiosa propia del sufriente y desgraciado hombre de la era crepuscular, demasiado débil para los caminos espirituales de los tiempos precedentes. Por supuesto, los adeptos de la línea que hace de este avatar el núcleo independiente de una nueva identidad religiosa, los budistas, tienen una visión muy diferente de la hindú, que siempre la considerará una corriente heterodoxa, que rompe con la ley védica. El budista, ante esto, responderá que Buda no rompe nada, sino que supera, completa y perfecciona esa misma ley, el Dharma. Sin embargo, aunque esta oposición entre hinduismo y budismo existe a cierto nivel doctrinal e histórico, ambas corrientes se sintetizan como perspectivas de un espíritu especulativo, el hinduario, que se va a servir de todo lo que le sea de utilidad para dar respuesta a las grandes preguntas que guarda el noble corazón humano. La civilización indoaria es esa inmensa fuente de conocimiento que adopta las escuelas, los grupos e incluso las fes, como meros puntos de vista. Darsana, con el fin de abordar un mismo objeto, el universo, que se observa libremente, sin prejuicios religiosos ni ideas preestablecidas. En cualquier caso, el budismo es otro de esos enfoques, uno más, precedido por incontables perspectivas anteriores y continuado por otras tantas después de él. ¿Qué papel desempeña Buda, como noveno avatar, en el inmenso despliegue del pensamiento indoario? Uno muy importante, si nos ceñimos a la era en la que estamos, Kali Yuga, en la que sienta el modelo religioso arquetípico del ser humano crepuscular. Sin embargo, si valoramos el despliegue de la civilización indoaria en su conjunto, habrá que admitir que Buda es una figura asaz modesta en la espiritualidad india, incluso en la misma historia de India, y como prueba de ello es que la presencia del budismo en la India actual es residual en comparación a otras comunidades religiosas indias, e insignificante en comparación con el budismo expandido en países lejanos a donde le fue autóctono, India, con diferentes misiones en China, el Extremo Oriente o incluso Occidente, tal y como veremos en breve a propósito del Milekchavatara. Desde la síntesis panorámica a la que tiene que adaptarse esta obra, la novedad simbólica del Buda es presentar un avatar volcado en las necesidades existenciales, no ya del hombre, en general y con mayúscula, sino del hombre concreto y común. Una figura divina solidaria con la condición sufridora y un tanto desesperada en la que se encuentra un ser humano al que los rituales, los cultos y los dioses, ya no le sirven para calmar su hondo dolor. El avatar del sentimiento y la compasión, favorito de los más desfavorecidos, el hito espiritual de toda una era. Expresión geométrico-matemática. El noveno avatar está expresado geométricamente con el icosaedro regular, sólido perfecto de 12 vértices. De una manera más completa, Buda sería matemáticamente el Decayotón, cuya proyección ortográfica configuraría el diagrama del Sri Yantra, el más importante de los yantra en el arte tántrico, tanto budista como hindú. Esta proyección también se encuentra en torres, pagodas y templos budistas de toda Asia Oriental. Proyección del Decayotón. Expresión astrológica. Buda se considera una encarnación solar. Sin embargo, dentro del contexto de la astrología, Buda está relacionado con Mercurio, una influencia planetaria generalmente benéfica que se ha convertido en el patrón de los comerciantes, los mercaderes y los banqueros, insisto, dentro del contexto astrológico de la Jyotis y el pueblo hindú. Como curiosidad, su equivalente griego, dentro de poco veremos por qué esto es importante, se llama Hermes y su madre se llama también Maya, que también es virginal, como la del noveno avatar. Expresión musical. El noveno avatar está evocado por una frecuencia llamada Ugara. Dentro de la música indostaní, la configuración matemático-astrológica de Buda está expresada con el tat referido como Todi, un modo sin equivalente en la música occidental. Sargamapadani. Raga Todi en el sistema carnático es llamado Subhapantu Varali. Incluyo una grabación maestra de este denso raga en la tradición vocal Drupad.
Expresión histórica. Sobre la expresión histórica de Buda, el noveno avatar, aún hoy existe un intenso debate sobre quién fue históricamente. La opinión más extendida es identificar a Buda con Siddhartha Gautama, el Shakyamuni. Estoy de acuerdo con esa opinión, se tienen datos, pocos, pero se tienen, para asegurar cierta realidad histórica de un príncipe que vivió hace 2500 años, en el noroeste del subcontinente indio. La reforma budista es un hecho histórico incontestable, y aunque su alcance fue limitado en sus primeros años, sí que hay un budismo histórico que gira alrededor de una figura que, aun llena de interrogantes y carencias historicistas, se puede considerar histórica. Sin embargo, basta con salirse del contexto védico o budista para comprobar que esa figura cambia de nombre, de fechas, de ciudades, sin dejar de ser ella misma. Por ejemplo, a través de la secta Jaina, encontramos a Vardhamana Mahavira, que no puede ser sino el mismo Buda, por múltiples evidencias. Las escasas diferencias históricas que nos encontramos entre estas dos figuras responden exclusivamente a articulaciones doctrinales de dos escuelas diferentes. Si hay dos escuelas diferentes, ¿hay dos figuras históricas diferentes? No necesariamente. El avatar no es solo un sujeto personal, sino una misión llevada a cabo por influencias sutiles que actúan interculturalmente proyectadas en la historia de una forma menos personalizada de lo que puede parecer. La manifestación avatárica se da en una figura que puede tener una vida más o menos extensa. Por ejemplo, Buda pudo vivir 80 años, como dicen sus fuentes biográficas. Sin embargo, como estela de esa encarnación avatárica, una serie de influencias y fenómenos acompañarán la acción del avatar, incluso muchos años después de su muerte. Esas fuerzas pueden estar encerradas en una comunidad, en una raza determinada, en un grupo esotérico, en un proyecto político religioso, o incluso en un sujeto concreto subordinado al avatar, considerado avatar indirecto, avesa, avatará. Por lo tanto, si hablamos de un avatar en su forma histórica, nos ceñiremos a la extensión de una vida humana, alrededor de un siglo. No obstante, si nos referimos a un avatar en su forma integral, es decir, como misión avatárica, el avatar se extiende en un tiempo de siglos o milenios. En el caso particular de Buda, la misión avatárica se extiende desde la manifestación del Shakyamuni Vardhamana, en el siglo V a.C. aproximadamente, hasta el concilio de Cachemira, posiblemente a principio del siglo II después de Cristo. Y esto solo se puede entender si entendemos el contexto histórico y suprahistórico del noveno avatar, y si entendemos a Cristo como parte integral de esa misma manifestación. Dentro del budismo, es conocido y está ampliamente registrado que Buda declaró no ser el primer Buda, sino el continuador de una serie de ellos. No solo eso, Buda declaró, y la fuente de la que se dispone es la única fidedigna vinculada directamente con Shakyamuni, que iba a ser continuado por otro Buda que, en Pali, la lengua vernácula budista, es referido como Maitreya. Este término se extrapoló en múltiples lenguas, bajo el nombre sánscrito de Maitreya, que dio pie a mil y una interpretaciones escatológicas de la llegada de este Buda 2.0, casi siempre con cifras astronómicas de años y diversidad de pareceres con respecto al quién, al cuándo y al dónde de Maitreya, que comúnmente se traduce como el amistoso. Y sin embargo, la palabra que encontramos en el canon Pali, Maitreya, no tiene relación con la raíz sánscrita mitra, por ejemplo, como el mitra védico. La palabra Pali Maitreya sería viajero, itinerante, extranjero. Y la citación más fiel y más antigua de las que se dispone del anuncio del continuador Maitreya, en el propio contexto histórico del Buda, da detalles de esa llegada. En primer lugar, se especifica que la llegada de Maitreya no iba a tener que esperar tanto como suponen actualmente la mayoría de escuelas budistas modernizadas, o directamente modernas. El Bhagavad Sutta informa que Buda dijo que el Maitreya llegaría unas cuantas generaciones después de él, unos 400 años después, fecha indeterminada que bien podría coincidir con el año cero de la era cristiana. Y no solo eso, se especifica que el Maitreya sería blanco, de raza blanca, Bhagwa, extranjero, con respecto al propio Shakyamuni y venido del oeste, es decir, de alguna parte de la región de Asia Central que hoy conforma el Afganistán y Tayikistán. La misión del Maitreya sería continuar la labor del Buda y mostrar el camino, universalmente, en una expansión a todos los países de la Tierra, adaptando la enseñanza a los diferentes contextos idiosincráticos. Pues bien, si la predicción del Buda es cierta,
El Medteya habría nacido alrededor del año 0 de nuestra era, en algún punto de la Bactria, una región en donde en esa época se daba un intenso fenómeno de pluralidad y sincretismo religioso fomentado por un imperio de expresión cultural griega. De hecho, en la Bactria del año 0, los sabios filosofaban y escribían en griego. Entonces, teniendo esto en cuenta, Medteya, el Buda blanco, extranjero, viajero, venido de Occidente, que expandirá el mensaje de Buda adaptándolo a todo el mundo, expresará ese mensaje, Angelion, en griego. Y ahora remito a la primera frase de este libro: en el principio era el Logos y el Logos era con Dios y el Logos es Dios. Un texto de una escuela griega que habla en griego sobre el ungido Cristo, que bien podía traducirse al sánscrito como Buda. Buda predijo en su contexto la llegada de Cristo, no solo la predijo sin dejar lugar a duda, sino que especificó que esa llegada continuaba, y culminaba, la misión búdica propiamente dicha dentro del contexto universalista no sectario de la figura histórica del Buda. Pero es que no solo la perspectiva búdica predijo y dio detalles de esa manifestación avatárica que iba a suceder, tal y como sucedió, y tal y como vamos a demostrar a continuación, sino que también la perspectiva védica lo hizo, a través de una figura recogida por el conocimiento de la Jyotis. En el siguiente apartado vamos a desentrañar no tanto el verdadero origen del cristianismo, del cual nosotros no somos ningún descubridor, pues los datos que se van a presentar aquí, es algo sabido en contexto eruditos orientales, ampliamente documentados, sino la dimensión trascendente de ese mismo cristianismo insertado en la teoría indo-aria del avatar. 9.1. Mleccha-avatara, manifestación indirecta, Avesa, del noveno avatar. Existen diferentes nomenclaturas del Dasavatara, y en fuentes astrológicas, el noveno avatar es referido con el nombre de Mleccha, que quiere decir extranjero, bárbaro. Resulta obvio que este Mleccha no puede ser Sakyamuni, puesto que este no era extranjero, pues el contexto en el que nace el Buda es el propio de la ortodoxia védica de la época, ni tampoco era bárbaro, puesto que pertenecía a una noble familia principesca del nordeste indio. Sin embargo, la Jyotis que hace referencia al Mleccha-avatara lo sitúa en el contexto numérico de la novena encarnación. Pero si Mleccha no puede ser Sakyamuni por motivos obvios, ¿quién es este avatar? La Jyotis nos da más datos. El nacimiento de Mleccha está pronosticado en una configuración astronómica visible en su perfección en la zona de Bactria, actual norte de Afganistán, exactamente en el mes de Vaisakha, que correspondería a las primeras semanas de nuestro mes de mayo, del año correspondiente, no el año 0 de nuestra era, sino el año 4 antes del año 0 del calendario gregoriano. Por lo tanto, la Jyotis védica cita y da detalles de una manifestación avatárica sucedida en Bactria alrededor del año 0 de la era cristiana, vinculada con el Buda. Resulta más que verosímil que esa manifestación tuviera relación con el Buda tratándose de ese espacio y ese lugar. En esa época, Bactria era una región con una influencia budista muy importante, a pesar de albergar a diferentes comunidades y razas con sus propias religiones, cultos autóctonos y diversidades culturales en convivencia permitida por un poder político que valoraba la multiculturalidad, lo griego, lo persa, lo sibaítico, lo búdico, lo babilónico, lo israelita. Un verdadero sincretismo espiritual se estaba dando alrededor del incipiente imperio de Kusan fundado en esa misma época por Hereo, padre del Gracuhulacad Pises, del cual se dice que fue budista. Independientemente de la fe del trono de Kusan, Bactria era una región de gran diversidad filosófica y cultural, un verdadero paraíso de la intelectualidad que tenía como lengua de expresión escrita erudita, no el persa, ni el tamil, ni tan siquiera el sánscrito, sino sobre todo, el griego. Dominio aproximado del imperio de Kusan en la época del nacimiento del Mleccha-avatara. No es raro que así fuera. Desde tiempos de Alejandro Magno, los contactos entre el mundo heleno y el mundo budista fueron continuos en esta región. Entre esos primeros contactos entre lo heleno y lo búdico surgieron figuras como Pirrón de Elis, tan importante en el pensamiento europeo como primer escéptico. Los continuos contactos e intercambios culturales y espirituales entre lo griego y el mundo búdico dieron pie a un imperio indo-griego que se mantuvo durante más de un siglo, justo hasta el momento concreto de la historia que nos ocupa. El dominio de la región pasó a manos de tribus tocarias que configuraron la dinastía Kusan, un imperio que adoptó lo griego y el griego como lengua y cultura de una enorme región donde un sincretismo religioso sin precedentes se estaba arremolinando alrededor de la figura del Buda, un Buda griego.
¿Quién fue ese Buda griego sino el Christos? Reconstrucción mito histórica de Isa, el Milekchavatara. Por lo tanto, las fuentes védico-astrológicas hablaban de un avatar extranjero, blanco y viajero, que iba a nacer en una región donde había una clara disposición desde tiempos inmemoriales para que esas características y rasgos se dieran. Bactria era una región de circulación comercial importante, la prehistórica ruta del jade pasaba por ahí, después el camino real persa, y ya en la época helénica y grecobúdica, formaba parte de la ruta de la seda. Es decir, en esa época, Bactria era una región de viajeros, era una zona de tránsito y comercial, blancos. La raza predominante era la blanca al tratarse de una región con importante presencia de griegos y persas, ambos blancos y extranjeros, pues los pobladores de esta región eran en su mayoría pueblos descendientes de deportados y expatriados, que tuvieron que adaptarse y sobrevivir al turbulento nuevo orden mundial impuesto por una extensa serie de terribles emperadores. Uno de esos pueblos que jugará su rol en la historia del Milekchavatara védico, Metteyabúdico, es el pueblo llamado en aquella época en la zona de Asia Central como Bani Israel. Se asegura que los Bani Israel son los deportados súbditos del rey Peka, que reinó Israel unos 8 siglos antes de este contexto. En aquella época, aproximadamente en el 740 a.C., el rey de Israel, Peka, rey de Israel, rey de los israelitas, estaba en conflicto con el rey de Judá, rey Acaz, rey de Judá, rey de los judíos, que se había aliado con el poderoso imperio asirio. Esta situación propicia que los asirios destruyan tanto Siria como Israel, cumpliéndose así la antigua profecía. El pueblo de Peka es hecho prisionero y deportado hacia el este. Este pueblo expatriado es usado primero por los asirios, después por babilónicos, por caldeos y por los aqueménidas más tarde, para repoblar las regiones conquistadas al este, en un largo proceso de 3 siglos en el que el pueblo israelita, el verdadero pueblo israelita, perdió completamente su identidad cultural y espiritual. Jamás volvieron a Palestina. Pregunta maliciosa. Entonces, ¿quiénes son los actuales israelitas? El dominio aqueménida lleva el pueblo de Bani Israel hasta donde llegan sus fronteras, hasta la ribera del río Indo en India. Por lo tanto, los Bani Israel son los pobladores de varias regiones de la frontera oriental del antiguo gran imperio persa de Darío, que posteriormente se adaptarán al nuevo contexto cultural y espiritual, lo griego y lo budista, bajo el imperio de Alejandro Magno I, el imperio Maurya después, y finalmente el imperio Kushan, que es el momento que aquí se quiere contextualizar. Porque los Bani Israel del año cero donde se manifiesta el Milekchavatara, no son otros que los pobladores de la Bactria afgana, y ese Metteya, viajero blanco, que completará la misión búdica en una expansión griega del mensaje, evangelio, hacia Occidente y hacia todo el mundo. Fue un Bani Israel budista que debió nacer en lo que hoy se llama Afganistán. Porque tanto la tradición veterotestamentaria de Israel, como las fuentes árabes, como los datos recogidos por los ahmadíes del Punjab, como los manasíes del actual Bangladesh, como los historiadores y sabios afganos, hablan de un pueblo de Bani Israel expatriado hacia el este, y asentado, entre otros lugares, en el actual Afganistán. Desde un punto de vista hindú, el Milekchavatara se corresponde con una manifestación en este contexto histórico y geográfico. Resumiendo, se preguntará el lector, ¿se está asegurando aquí que Christos, Cristo, llamado Jesús, Isa, Jesúa, fue un afgano? Sí, exactamente, Cristo fue un afgano. Área donde pudo nacer el Milekchavatara hindú, el Metteya búdico, el Christos cristiano. Supongo que ante esta afirmación muchos cristianos replicarán que todo lo aportado anteriormente no es suficiente para asegurar que Cristo no nació en Palestina, más concretamente en la actual Cisjordania, tal y como versan los evangelios. Y sin embargo estos mismos cristianos no querrán escuchar la verdad de que ellos tienen aún menos argumentos para asegurar tal cosa, pues es evidente que todo lo que concierne al nacimiento y a la infancia de Jesús en el Evangelio, no tiene ningún soporte histórico. El nacimiento y la infancia de Jesús en Palestina es un acto de fe en la palabra del evangelista. Luego veremos la naturaleza esotérica de ese evangelio y esos evangelistas, así como el contexto al que pertenecen. No ya dentro del estudio histórico, del que no se tiene ninguna evidencia, sino dentro de la misma exégesis evangélica, del nacimiento y de la infancia de Jesús no se tiene más que un mitológico relato, paralelo por lo demás al del propio Buda.
y la anécdota de Lucas 203 en la que se cuenta aquel pasaje del niño Jesús discutiendo con los sacerdotes en el templo, no ya paralelo, sino calcado, copiado, exactamente igual al del canon budista escrito en lengua sarada, una variante del sánscrito en Kashmir hace 23 siglos. No se tiene más, nada más que eso, un mito griego copiado del sánscrito, para asegurar que Jesús nació en Palestina. Quizás los cristianos actuales no saben esto, pero es mi deber afirmar que el nacimiento de Cristo, incluso desde un punto de vista cristiano, evangélico, no pudo darse en Palestina. No hay ningún argumento de peso para pensar en ese nacimiento como posible, salvo la predicción astrológica, insuficientemente explicada, nadie la ha explicado, de la estrella de Belén. Pero, por el contrario, la Jyotis védica sí que explica detalladamente el nacimiento de Milekchavatara, mientras que el débil soporte astrológico del Evangelio solo nos dice que la estrella de Belén pasó por Belén. Nadie sabe qué estrella fue esa, ni qué Belén fue ese. Belén es la forma española de Betlem, que puede traducirse como panadería, o si se quiere, ciudad del pan. Y esa sería una de las traducciones de la antigua Jalalabad, llamada Dinapur. Por supuesto que no aseguramos categóricamente que Cristo naciera en la actual Jalalabad, como no se asegura categóricamente nada, pues todo lo dicho se somete a una continua revisión. Pero sí que aseguramos que hay al menos los mismos argumentos astrológicos para pensar que Cristo nació en esta región, que para pensar lo que la amplia mayoría piensa en Occidente, que nació en Palestina. De hecho, el soporte astrológico de la hipótesis de un Cristo bactrio o afgano es sustancialmente más sólido. Pero teniendo en cuenta que presumiblemente el moderno no va a valorar la astrología como credencial, vamos a ceñirnos a lo histórico. Sobre Cristo antes de que cumpliera los 30 años, de los evangelios, aun aceptando que en ellos hubiera rigor histórico, no tenemos nada. Nada salvo lo ya citado, flagrantes copias budistas, hasta que Jesús cumple 30 años. No se sabe nada históricamente de la vida de Yeshua Isa Jesús hasta los 30 años en Palestina, y sin embargo, sí que se saben algunas cosas de la vida de Isa, Sam Isa, un reconocido e importante lama viajero que atravesó todo el Indostán. A través del relato del viajero ruso Nikolai Notovich y los trabajos de investigación del español Andreas Faber-Kaiser, la existencia de este viajero Sam Isa está muy bien documentada. Quizás no tan bien interpretada, el señor Faber-Kaiser asegura que Sam Isa vino desde Palestina, lo que resulta inverosímil, realizar ese viaje antes de que cumpliera 12 años, y además no aparece en el texto de la DAC. Lo que sí que aparece en el texto es que Isa fue un niño muy especial, dominaba varias lenguas en un fenómeno inexplicable de diglosia, había viajado extensamente por todo el subcontinente y había conocido en profundidad las diversas doctrinas espirituales de India. Y aún más importante que lo que aparece en el texto, es el propio hallazgo del texto en Ladakh, bastión del budismo Cachemir más esotérico bajo dominio en aquella época del multicultural y helenizado imperio Kusan. Por lo tanto, al contrario que con las fuentes evangélicas, sí que disponemos de ciertos datos sobre la infancia de Isa en la tradición greco-búdica y Cachemir. El Samisa Cachemir no es otro el Milekchavatara hindú o el Meteya del budismo original, y se disponen de datos sobre su vida y sobre su misión. Esta no era otra que la expansión del mensaje búdico hacia el occidente en la tierra ancestral del propio Avatar, el cual era una Bani Israel, es decir, que la tierra original de sus descendientes era, ahora sí, Palestina. Para ello emprende un viaje con esa misión hacia Occidente, atravesando Persia y llegando tras un accidentado periplo lleno de persecuciones y arrestos, a otra Tierra Santa, porque Isa sabía de la existencia de otras muchas tierras santas, y muchas de ellas las caminó y las vio con sus propios ojos. Según estos mismos registros budistas, Isa llegó a Palestina hacia sus 30 años, justo cuando los evangelios cristianos canónicos ofrecen un mínimo de detalles biográficos contextualizados en la historia de un siempre misterioso Jesús. La acogida del Avatar en Palestina se hace a través de un grupo esotérico, quizás monacal, con vínculos efectivos con el contexto greco-búdico de Bactria. Tenemos datos para pensar que ese grupo se llamaban esenios, y que a pesar del nombre, nada tenía que ver con el grupo nacionalista judío, y mucho menos con el grupo esenio, al que le atribuyen de forma equivocada los manuscritos del Qumran del Mar Muerto. El grupo esotérico que da acogida al Milekchavatara no era una comunidad pública, sino un reducidísimo círculo de iniciados grecobúdicos integrados en el contexto judío. Quizás fueran judíos helenizados o quizás fueran griegos judaizados, pero fueran quienes fueran, su nombre clave era Juan.
Dudamos que ese nombre Juan se refiriera a un solo individuo, Juan el Bautista, sino a una función esotérica ejercida por un mismo grupo de iniciados. Esa misma escuela esotérica es la que está detrás no solo de la figura de Juan el Bautista, sino también del apóstol Juan y de Juan Evangelista, el responsable, los responsables, de un influyente evangelio, que acabó siendo canónico en el posterior catolicismo, y un celebérrimo Apocalipsis, ambos escritos griegos con un evidente carácter greco-búdico, como se demostrará posteriormente. Y así, con el respaldo de este grupo esotérico, se entiende que la adaptación de Isa a Palestina fuera sencilla en extremo, para un preclaro sabio con origen ancestral como Beni Israel en aquella tierra, con una testimoniada diglosia prodigiosa, y con una misión concreta en el contexto judío de la época. Y así, comenzó a predicar como no podía ser de otra manera, al estilo búdico, en viaje continuo, sin compañera o familia, aceptando el proselitismo de los que quisieran acompañarlo, sanando enfermos, realizando milagros de taumaturgo, y llevando el mensaje a gentes de todas las raleas y condiciones, incluidas las prostitutas y los leprosos dalits. La prueba evidente de que Isa fue un monje greco-búdico es que su acción en Palestina fue una imitación del Buda. Como si fuera un monje Kusan más, Isa hace una imitatio de ahí del arquetipo búdico, hasta el punto de encontrar acciones y palabras en el Evangelio, que son exactamente iguales a las del Buda, por ejemplo, el Sermón de la Montaña. Un mensaje de compasión, amor, no agresión y humildad, expresado en parábolas accesibles a todas las castas. Ningún profeta judío hizo esto antes. Nunca. Jamás. Y solo un avatar lo hizo unos siglos antes, Buda. Por supuesto que esta actitud nada judía y nada profética, disgustó y enfadó a la élite política. Tenemos datos para pensar que ese conflicto con el establishment no era nuevo para Isa. Sufrió persecuciones por parte de brahmanes ortodoxos cuando vivió en Jagannath, fue apedreado por ritualistas en el Rajput, fue arrestado en Persia, y resultó perfectamente previsible que los judíos vieran en Isa un tipo indeseable, un peligro social a eliminar. De hecho, esta tensión que enseguida devino persecución, formaba parte de su misión avatárica, llevar el mensaje, evangelio, de la no violencia y la mansedumbre búdica a las últimas consecuencias de una muerte docética. ¿Isa murió en la cruz, crucificado? Sí. ¿No? ¿Acaso existe algún otro tipo de respuesta entre este sí y este no? Hay que tener en cuenta un dato crucial de la vida de Isa. Desde una perspectiva judeocristiana, los milagros que realiza Jesús son tan excepcionales que no pueden interpretarse sino como signos del carácter mesiánico de Jesús, Yeshua, en ese contexto. Pero, por el contrario, desde una perspectiva hinduaria, tal y como hemos visto a lo largo de estas obras, los milagros de Jesús no resultan tan milagrosos. Al contrario, India alberga en su historia cientos o miles de ejemplos de hombres que hacen esos mismos actos excepcionales. Y es que los milagros evangélicos son una copia exacta de los siddhis exhibidos por sabios, curanderos, monjes, místicos, tanto del contexto rigvédico, como tántrico, Shaiva, Sakta, Vaisnava, Jaina. Todas las corrientes espirituales hinduarias hicieron esos mismos actos, y por supuesto, los budistas, y por este motivo, Isa Jesús hace milagros. Por ejemplo, ese, caminar sobre las aguas, no es sino una exhibición en India del Lagima Siddhi, tal y como lo demostraron múltiples figuras hinduarias, tanto míticas como históricas. Eso de resucitar a un muerto es una de las aplicaciones del Vastva Siddhi, y eso de prever su propia muerte, docética, es el llamado donde paracita de Abhijñata realizado por cualquier yogi que se precie. Es decir, que aun desde el punto de vista de que Isa no fuera nada más que un hombre, realizar esos actos, excepcionales para el hombre común, sería sencillo para alguien con un entrenamiento espiritual como el del monje Samisa, un profundo conocedor de las técnicas yógicas y la taumaturgia, un viajero experimentado que trilló todos los caminos de peregrinación del Indostán y un erudito lama de la refinada cultura bactriana. Para un hombre así, habría sido fácil realizar esos actos, para un avatar, infinitamente más. Uno de esos siddhis que formaban parte de su misión avatárica como Milecha, Metella fue la muerte, en Jerusalén. En India se llama Isdva Siddhyos Vachandamrtyu, y consiste en morir temporalmente, reducir el ritmo cardíaco hasta detenerlo totalmente y entrar en un paradójico e inexplicable estado de hibernación sin ninguna actividad vital, para reanimarse, o resucitar, si se prefiere,
en un lapso que puede variar en unos minutos o varios años. En el caso de Isa, parece que solo fueron necesarias más o menos 24 horas. La muerte y resurrección de Isa fue un fenómeno docético, perfectamente explicado por la tradición indoaria y la teoría del avatar. Después de reanimarse, o resucitar, si se sigue prefiriendo, movió la roca de su sepulcro, salió de su túmulo y, en vez de ascender a los cielos, en un cuerpo etérico, que ningún evangelista ha registrado ni ningún teólogo ha explicado, se puso a comer pescado porque tenía hambre. Evidentemente, con la misión avatárica completada, Isa no tenía otra cosa que hacer en su nueva vida que salir de Palestina y emprender viaje hacia su contexto natal en el Imperio Kushan. Para ello se pone en contacto con algunos de sus más íntimos dentro del grupo de iniciados, entre ellos, Tomás, o el grupo de iniciados bajo ese nombre. Quizás algunos de ellos lo acompañarían en su viaje de regreso al Indostán. Lo cierto es que este viaje de vuelta está muy bien documentado, tal y como mostró el ya citado Andreas Faber-Kaiser, que registró la tradición recogida a su vez por Mirza Ghulam Ahmad. Pero es que no hay que rebuscar en libros raros de heréticos personajes para documentar este viaje. Fuentes musulmanas directas y reconocidas de la Sunna hablan del viaje emprendido por Isa después de su tortura en Jerusalén. Y dentro de referentes también valorados por los musulmanes chiíes, como Ibn Jarir, también se habla de este viaje de Jesús hacia el este. Incluso sabemos de este viaje porque fue perseguido por algunos enemigos que eran conscientes de que aún estaba vivo. Jesús, en su huida, pasó por Damasco, Alepo, Nusaybin, atravesó Persia, descansó en Samarcanda y finalmente llegó a Taxila, donde encontró a su discípulo Tomás. Ya en su verdadera Tierra Santa, Isa continuó ejerciendo la labor de maestro del Dharma, en el contexto que le era propio, el budismo monacal, que iba a experimentar un fenómeno de desarrollo y expansión del que Isa fue detonador, el Mahayana, la cuna de esa vuelta de rueda del budismo, que completa la verdadera misión de Mlekshavatar, se encuentra en Kashmir, del que se tiene un detallado registro, tanto musulmán como hindú, que fue el lugar donde vivió en sus últimos días, posiblemente en los monasterios de la ribera del río Jhelum. Sin embargo, la tradición musulmana ahmadí dice que murió en Srinagar, lo que es perfectamente verosímil como también irrelevante. Pues lo importante es tomar conciencia de que Mlekchamet Teyach Christos fue la figura catalizadora de las dos grandes expansiones del mensaje búdico, al oeste como cristianismo, y al este como Mahayana. La primera, en el contexto anquilosado de un mundo hebreo en decadencia, la segunda en el contexto anquilosado de un mundo brahmánico en decadencia. La primera expansión llegará hasta Finisterre en España, Iberia, en pocos años, a través del grupo esotérico bajo el nombre de Yago, Santiago. La segunda llegará hasta la China oriental en algo más de tiempo, Bodhidharma. Porque ambas, la una y la otra, casi simultáneas. El concilio de Kashmir durante el segundo siglo de la era cristiana, contemporáneo a los concilios prenicenos cristianos, serán las dos formas, una occidental en griego, otra oriental en sánscrito, de una misma expresión espiritual dirigida a un hombre viejo, débil y sufriente, el hombre del Kali Yuga. Buda, Christos son dos nombres y dos manifestaciones de un mismo avatar, el avatar de la última era, de nuestra era, el Señor de los últimos hombres, nuestro Señor. Mapa del posible itinerario del viaje y misión de Mlekshavatar. Argumentos para la primera tesis sobre Mlekshavatar. La iniciación de Christos no es judía sino greco-búdica. Los indicios que ya se han dado para fundamentar la iniciación indoaria budista de Isa Jesús se basan en los datos biográficos que se tienen de él, el viaje, el proselitismo, los milagros, siddhis, su castidad, la predicación a todas las castas, su no participación en la vida pública y política, el género parabólico, la muerte iniciático-docética, su prácticamente anonimato antes de los 30 años y después de los 33 años, todo, absolutamente todo, en la biografía de Christos nos habla de una iniciación como monje greco-búdico. No existe ningún profeta en el contexto judío, ninguno, con excepción del ya citado, controvertido y contemporáneo Juan, con estos rasgos, ni tan siquiera uno de ellos. No hay ni un solo profeta tan excéntrico desde la perspectiva ortodoxa judaica, ni tan familiar al modelo indoario del sadhu. Y ante esto solo son posibles dos explicaciones: o Christos no era espiritualmente judío, o no era iniciáticamente profeta, en el sentido estricto del profetismo semita. Según nuestro punto de vista, ambas cosas. Christos fue un avatar insertado en el contexto greco-búdico.
Pero es que además de una biografía mítica sospechosamente paralela a la de Noveno Avatar, existe otra evidencia de esa iniciación indoaria del Christos en la base de la doctrina evangélica. Ciñéndonos a la exégesis del Nuevo Testamento griego, el pasaje doctrinal de más peso para la mayoría de teólogos, el llamado Sermón de la Montaña, es paralelo, por no decir de una vez por todas, copiado, al mismo sermón de Buda, pronunciado en el Canon Pali unos siglos antes. Ciertas bienaventuranzas, la mansedumbre, el símbolo de la luz, la hipocresía de los ascetas, los dos caminos. De ser el Sermón de la Montaña el fundamento de la doctrina cristiana, se tendrá que reconocer que dicha doctrina no es sino una traducción griega de las palabras del Buda, o en otras palabras, una doctrina greco-búdica. Y es que además de estas evidencias, claras para quien tenga ojos para ver y vea, existen otras pruebas más ocultas en la misma formulación evangélica. Vamos a mostrarlo recordando el carácter sintético de la obra y que se dan referencias bibliográficas al final del libro como invitación a un estudio pormenorizado de estas tesis. Argumentos para la segunda tesis sobre Milekchavatara. La formulación de los evangelios no es judía sino greco-búdica. Inmediatamente después de la misión avatárica de Christos surgió un fervor literario alrededor del género evangélico difícilmente explicable sin la hipótesis de la existencia de grupos iniciáticos vinculados al avatar, que conocían la estructura numérico-esotérica exigida por unos textos sagrados que, definitivamente, no son judíos. La amplia mayoría de esos evangelios, y en especial, los más valorados después por la posterior canonización cuádruple-ireneica, son textos originales griegos compuestos bajo evidentes y comprobados esquemas de la prosodia védica y la numero-cosmología indoaria, superficialmente expuesta en el primer capítulo de esta obra. Es decir, que los evangelios no serían textos, sino poemas recitados con una métrica, un ritmo, una musicalidad insertada en la antigua tradición rapsódica védica, adoptada por el budismo como forma de expresión y técnica mnemotécnica de las enseñanzas. Aquí tengo que citar a un verdadero genio y maestro de nuestro tiempo, el danés Christian Lindner, que ha demostrado de forma detallada esta estructura sánscrita en los evangelios. No solo eso, ha demostrado que la fuente original de la que beben los evangelistas, que no fueron individuos, sino grupos esotéricos greco-búdicos, no es otra que el Mula Sarvastivada Vinaya, un texto sánscrito del budismo primitivo de una escuela llamada los Sarvastivadins establecida como grupo monacal en la región donde yo indiqué la hipótesis del nacimiento de Isa. Si Isa Jesús fue un Sarvastivadin, jamás lo sabremos, pero sí que se sabe, de forma documentada, gracias al Dr. Lindner, que los grupos esotéricos griegos que redactaron los evangelios tenían relación iniciática con este grupo monacal de Bactria. El evangelio raíz que buscaban los eruditos judio-cristianos europeos jamás lo encontraron, pues no estaba ni en Palestina ni en Europa. Estaba y está en el Indostán. Argumentos para la tercera tesis sobre Milekchavatara. Christos no es un profeta judío sino un abesavatara greco-búdico. ¿Quiénes son hoy los auténticos cristianos? Evidentemente serán los conocedores de la verdadera función cósmica de Cristo y su expresión geométrico-numérica. Es decir, que los auténticos cristianos actuales no serán otros que los mismos auténticos cristianos originales. No existe otro verdadero cristianismo que el radical, en su sentido etimológico de raíz. Y no habrá más verdaderos cristianos que los que conozcan esa raíz, ese conocimiento esotérico expresado lingüísticamente en griego, musicalmente a través de la métrica védico, búdica y numéricamente a través de las geometría sagrada. Por lo tanto, si los cristianos primitivos formaban parte de un grupo reducido de personas, es más que probable que los cristianos actuales formen parte de un grupo al menos tan reducido, o incluso más. Existen grandes misterios en la institucionalización del cristianismo como iglesia, en principio, católica. Algunos de ellos los intenté penetrar en la obra precedente. Lo cierto es que resulta muy difícil de explicar cómo en poco más de 3 siglos, el cristianismo auténtico fue deformado a través de una institución que surge bien definida en Nicea como una antítesis del Evangelio. Pero más encriptado que ese proceso de traición de la iglesia primitiva, se muestra el proceso más amplio que permite ver hoy en día una iglesia completamente de espaldas a la valencia cristiana y bajo control absoluto del mismo establishment político que ordenó arrestar y torturar a Isa Jesús. Quizás nadie ha podido explicar el enrevesado proceso de subversión que hizo de la iglesia actual.
una institución controlada por los mismos judíos del Sanedrín, asentada en la misma Roma de la que vino la prefectura de Pilatos y en posesión de las mismas herramientas de tortura y manipulación social de hace 2000 años, ahora en versión HIGHTech. La humanidad ha tenido que esperar 20 siglos para comprobar con la evidencia actual aquella predicción que aseguraba que, al final de los tiempos, Roma sería una de las sedes del anticristo. Pero volvamos a ceñirnos a la expresión indoaria y a la teoría del avatar para cerrar este necesario paréntesis a propósito del cristianismo. Para nosotros, la validez de Cristo en cuanto figura espiritual no guarda relación con ninguna institución eclesiástica ni con ningún debate teológico sobre su carácter unigénito, su filiación con Dios Padre, su pasión y su resurrección, su identidad como Mesías, su ascensión a los cielos, la naturaleza divina de sus milagros, el ministerio eucarístico, bla, 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 etcétera, etcétera, etcétera. Curas romanos, no nos interesan las paparruchas teológicas que os han servido de coartada para engañar a la población a escala universal durante 20 siglos. No nos interesa quién es ese Cristo vuestro, conocemos vuestra impostura, vuestra perfidia, vuestra ignominia. Para nosotros, Cristo es un avatar más, equivalente a otros, en el sentido de que forma parte de una extensísima secuencia de manifestaciones avatáricas, todas ellas universales. Al mismo tiempo, para nosotros, Cristo es un avatar especial, diferenciado de los otros, en el sentido de que completa la misión avatárica, la novena, del tiempo al que pertenecemos y en el que viviremos hasta el final sellado por el 10º avatar. Cristo sería una figura avatárica más si no fuera porque resulta ser la nuestra, la de los hombres occidentales y crepusculares del Kali Yuga, el avatar de la era que colapsará con nosotros. Encaremos, por lo tanto, ese final.